Bendiciones en este día para ti que escuchas, que estás dispuesto a recibir una palabra de Dios, que estás allí esperando ser confortado por la palabra de Dios y que Él hable a tu corazón. Recibe toda bendición del cielo sobre tu vida, sobre tu casa. Dispón tu corazón en este momento para entrar en la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo hable a tu corazón, porque Él habla a nuestro corazón. Él viene a nuestras vidas y nos hace ver aún lo profundo de nuestra necesidad para suplirla. Él está allí sustentando cada paso que demos, dirigiendo nuestra vida. Es la fidelidad de nuestro Dios. Es la grandeza de nuestro Dios. Y Él quiere hablar hoy a tu corazón por medio de su palabra. Él quiere hacerte saber su consejo, las palabras que vienen de su trono, porque no podemos vivir de otro consejo ni de otras palabras. El mundo te puede dar muchas cosas y aparentemente pareciese que pudiéramos subsistir por medio de ello, pero de una manera natural en sí subsistimos en este cuerpo. Pero en cuanto a lo espiritual, que es más fuerte y más importante, vivimos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra de vida, la que el Señor envía en este día, va a llegar a tu corazón y va a ser esa semilla que germina y dará fruto en su tiempo, para gloria de Dios. Y la palabra en este día está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 4, el verso 4. Y dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Quedó lisiado. Su nombre era Mefiboset. Tal vez has escuchado hablar sobre Mefiboset y has escuchado hablar sobre Lodebar, una tierra donde él vivía. A partir de que aquella generación de Saúl empezó a ser exterminada, porque la costumbre de las dinastías era que cuando un rey tomaba el poder, todos los miembros de la familia real anterior eran exterminados para evitar la posibilidad de una revuelta. Pero aquí vemos que Dios había ejecutado una sentencia y había ejecutado un juicio sobre la vida de Saúl, y se había cumplido la palabra que el Señor había enviado por medio de Samuel a Saúl, que sería aún raída la descendencia de él. Vemos cómo fue buscado aún Mefiboset, pero Dios usó a aquella nodriza, aquella mujer la usó el Señor, y mientras ella corría yendo apresuradamente, se le cayó el niño. Nada es casualidad. Era algo que estaba definido, en que había una demarcación en aquella generación de imposibilidad. Por eso vemos cómo cambian las cosas cuando David pregunta si no ha quedado alguno de la casa de Saúl para hacerle misericordia. Porque David, a causa de un pacto que él había hecho con Jonatán, buscaba esa simiente y se acordó de que él había hecho un pacto con Jonatán. Y por medio de ese pacto empezó a hacer justicia y a traer restitución a aquella generación. Vemos cómo Mefiboset vivía en Lodebar. Lodebar significa aquella tierra estéril. Significa
tierra marchita. Estaba ubicada al este del Jordán y su nombre quiere decir ciudad sin pastos, un apacentadero. Esta ciudad era una tierra estéril, una tierra allí en el Jordán, donde estaba el abandono, la tristeza, la pobreza, el miedo. Allí empezó toda la calamidad. Mefiboset empezó a desarrollarse allí un tiempo muy duro para su vida. El hombre que tal vez en algún tiempo disfrutó de los cuidados de una familia real, gozó de los deleites que le daba el reinado de su abuelo. Para añadir a su situación, estaba lisiado de sus pies. Para completar, le llega aquella noticia de que el rey David le quería ver. El rey David quería hablar con él. Mefiboset tal vez pensaría en ese momento que no iba a descansar, que estaba en esa ciudad desértica, seca, de tristeza y de dolor, más encima su situación física, y ahora el rey lo mandaba a llamar, tal vez enfurecido, tal vez a cobrar justicia, o se daría cuenta que él era el único de la familia del linaje de su padre y de su abuelo que quedaría vivo. Yo no sé qué situación tú puedes estar viviendo que a ti te ha costado creer que hay un camino nuevo abierto para ti. No sé en qué parte de tu vida o qué situación pudo haberte lisiado de tal manera que te sientas que no hay esperanza y que no puedes caminar ni avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Tal vez alguna palabra de ofensa que te ha dejado marcado y te ha metido en una cárcel desde niño. Por tal razón has vivido esa tristeza, ese abandono, ese miedo, y crees que no hay una salida. Crees que ya no hay un remedio, una solución para que tú puedas ver la luz y salir de allí, de ese Lodebar. Tal vez fuiste tan marcado, tan señalada aún por tu familia. Tal vez hubieron situaciones de las cuales no has podido salir. Aún has sentido esa tristeza, ese abandono, y con miedo no has podido moverte de allí. Pero Dios, que es infinito en misericordia, el Señor Jesucristo, te ha mandado buscar a su amor sobre tu vida para que comas el pan en su mesa, para que descanses en su presencia. Tal vez las debilidades de Mefiboset, y en lo oculto él sufría gran abandono, y las debilidades estaban encubiertas para muchos allí en esa soledad. Pero cuando el rey lo mandó a buscar, hubo en su corazón una luz que brillaba, algo de aquello que podía decir que iba a salir de aquella tierra desértica. Así como Mefiboset, tú y yo en algún momento estuvimos alejados de Dios, sumidos en nuestros dolores y nuestras tristezas. Y tal vez tienes alguien en tu casa, alguien en tu familia que está en una cárcel de dolor, en una cárcel de tristeza. Hay un Mefiboset entre tus hijos, hay un Mefiboset en tu familia. Solo Dios puede sacarlo de allí, de aquel Lodebar, de aquella tristeza, de aquella amargura, de aquella cárcel de dolor, de aquella tierra desértica, de aquel abandono, de aquel odio, de aquel rencor. Tal vez una cárcel que ha pasado por años allí, una cárcel de desconsuelo, una cárcel de orfandad.
Pero Dios tiene un tiempo como lo tuvo para Mefiboset, un tiempo de misericordia, donde el Señor interviene allí sobre esa vida, sobre aquel que está allí, en ese abandono, en ese dolor. Y en medio de su turbación le llama y le manda a buscar. ¿Para qué? Para levantarle, para hacerle justicia, para levantar en él lo que él quiere levantar, para hacer de esa persona un hombre o una mujer que le conozca. Porque Mefiboset no conocía a David, no sabía con quién se iba a enfrentar, cuál era el corazón del rey. Tal vez tuvo miedo, pero al verlo, que aún con sus ropas reales le vistió, allí entonces se entendió qué corazón tenía el rey, que desde ese mismo momento iba a comer en su mesa. Desde ese mismo momento le honraba, le devolvía una honra, le devolvía esa gracia, le restituía. Dios va a restituir en tu vida, en tu casa, con tus hijos. Va a restituir aquel dolor, aquella tristeza. Dios va a quitar esa tristeza, porque cuando el rey viene y manda llamar por su nombre a aquellos que están enterrados en cárceles de rencor, de soledad, de tristeza, nunca más esas vidas vuelven a ser igual. Dios es poderoso para sacar, para suplir, para restaurar, para sanar, para libertar aún los cautivos de muchos años. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos declamar al Señor por aquellos, Mefiboset, por aquellos que en este tiempo Dios está llamando de la oscuridad, de las tinieblas, los está sacando de cárceles de prisión para hacerles justicia, para su gloria y para su honra. Y yo oro por tu vida, oro por aquellos que tú sabes que son un Mefiboset, oro por aquellos a los cuales esta palabra va a tocar, para que sepas y entiendas que el Rey te mandó llamar, que el Rey está haciendo un anuncio para aquellos que son hijos, que nunca los desamparará, que nunca los ha olvidado, y que Él obrará en justicia y en paz, para gloria de su nombre. Amén y amén.